Bienvenido al canal Santa Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 16. Estas cosas les he dicho para que no se escandalicen. Los echarán de las sinagogas. Sí, ha llegado la hora en que cualquiera que los mate pensará que está haciendo servicio a Dios. Y esto les harán, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero se las he dicho para que cuando llegue la hora recuerden que ya se las había dicho. Y no se las dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Y es que a causa de lo que se las he dicho, sus corazones se han llenado de tristeza. Sin embargo, les digo la verdad, es necesario que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy a mi Padre y ya no me verán. De juicio, porque se ha juzgado al príncipe de este mundo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no pueden soportarlas. Sin embargo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que están por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo que es mío y se lo dará a ustedes, porque todas las cosas que el Padre tiene son mías. Por eso les dije que tomará de lo que es mío y se lo dará a ustedes, un poco de tiempo. Y ya no me verán, y otro poco de tiempo, y me verán, porque voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos dijeron entre sí, ¿qué quiere decirnos? Un poco de tiempo y ya no me verán, y otro poco de tiempo y me verán. Y porque voy al Padre, por eso decían. ¿Qué quiere decir con un poco de tiempo? No entendemos lo que dice. Jesús, sabiendo que deseaban preguntarle, les dijo, ¿por qué se inquieren entre ustedes acerca de lo que dije? Un poco de tiempo y ya no me verán. Y otro poco de tiempo, ¿y me verán? Les aseguro que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se regocijará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Cuando una mujer está en trabajo de parto, tiene tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz, olvida el dolor, ya que ha nacido un hombre y la alegría la llena, y ahora tienen tristeza, pero yo los volveré a ver. Y sus corazones se alegrarán, y nadie les quitará esa alegría. En ese día no me pedirán nada. Les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Estas cosas se las he hablado en parábolas. Pero llegará el tiempo en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les diré claramente acerca del Padre. En ese día pedirán en mi nombre. Y no les digo que rogaré al Padre por ustedes, porque el mismo Padre los ama, ya que me han amado y han creído que salí de Dios. Yo salí del Padre, llegué al mundo, y ahora dejo el mundo y voy al Padre. Entonces sus discípulos le dijeron, mira, ahora hablas claramente y no usas parábolas. Ahora sabemos que conoces todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que saliste de Dios. Jesús les respondió, ¿acaso ya creen? Miren, ha llegado la hora en que serán dispersados, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero yo no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas se las he dicho para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, he vencido al mundo. Ahora que has escuchado todo el capítulo, pongamos a prueba tu memoria con preguntas rápidas sobre los temas más importantes del capítulo. Para ello, identifica si cada enunciado es verdadero o falso. Pregunta 1. Jesús dijo que aquellos que mataran a sus discípulos pensarían que estaban sirviendo a Dios. La respuesta está en el versículo 2. Verdadero. Pregunta 2. Jesús dijo a sus discípulos que no debían entristecerse, porque Él permanecería con ellos hasta el fin.
La respuesta está en el versículo 6. Falso. Respuesta correcta. Jesús dijo que sus discípulos estaban tristes porque Él se iba. Pregunta 3. Jesús afirmó que era necesario que Él se fuera para que el Consolador viniera. La respuesta está en el versículo 7. Verdadero. Pregunta 4. ¿El Consolador vendría solo para convencer al mundo del pecado? La respuesta está en el versículo 8. Falso. Respuesta correcta. El Consolador vendría para convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Pregunta 5. Jesús dijo que sus discípulos llorarían y se lamentarían, mientras el mundo se alegraría, pero que su tristeza se convertiría en gozo. La respuesta está en el versículo 20. Verdadero. Pregunta 6. Jesús afirmó que en el futuro los discípulos no necesitarían pedir nada en su nombre, porque Él intercedería directamente por ellos. La respuesta está en el versículo 26. Falso. Respuesta correcta. Jesús dijo que los discípulos pedirían al Padre en su nombre, pero que el mismo Padre los amaba porque habían creído que Jesús vino de Dios. Pregunta 7. Jesús advirtió que los discípulos serían dispersados y lo dejarían solo, pero que Él nunca estaría realmente solo, porque el Padre estaba con Él. La respuesta está en el versículo 32. Verdadero. Acabas de escuchar un capítulo de la Biblia en la versión King James. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Ahora, mira el video sugerido con un nuevo capítulo de la Biblia.